Les anunciamos antes de la última pausa que nos proponíamos hablar con un parlamentario israelí de izquierda. Se llama Ofer Kasif, es diputado en su país, es académico, además, formado en Israel, también en la Universidad de Londres y en la de Columbia de Estados Unidos. Es diputado desde el año 2019, pertenece a Hadash, que es una organización política creada en los años 70 como una alianza entre el Partido Comunista y otros grupos de izquierda, y está en Uruguay, y obviamente hablaremos de cómo es, por ejemplo, tener una posición crítica con respecto al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu siendo parlamentario en su país, y también nos interesa mucho tener su visión con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza. Así que, Ofer, con mucha expectativa abrimos esta entrevista. Gracias. Buen día, bienvenido y gracias por estar. Gracias, buen día. ¿Cuánto hace que estás en Uruguay? Por ahora estoy acá desde este lunes que pasado. Ajá, bien. Y ya voy mañana. O sea que estás a horas de dejar el país después de esta visita. Sí, lamentablemente solamente por pocos días. Ajá. Sabemos que tenés vínculos familiares con Uruguay, afectivos. Mi hijo vive acá, es un estudiante en la Universidad de la República, y mi esposa es uruguaya y la familia de ella toda está acá. Y normalmente voy cada año casi por mínimo 3 semanas, un mes, pero esta vez no podía por el trabajo. Estuve en el festival de l'Humanité, del diario l'Humanité en París, antes que fui de acá, que venía acá. Y mañana voy al seminario del PT, del Partido del Trabajo, en la Ciudad de México. Ajá. O sea que por eso estás en tus últimas horas en Uruguay antes de ese viaje. Yo decía que sos diputado en Israel desde el año 2019. ¿Cómo se da tu vínculo con la política? ¿Cómo surgió tu vínculo con la política que hizo que terminara llegando nada menos que al Parlamento en tu país? Tengo que decir que la situación es, obviamente, cada día es peor. Primero que nada en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza tengo que decir muy claro que no hay guerra, hay genocidio. Yo dije eso hace 2 años en una entrevista que tenía con un radio norteamericano, el 9 de octubre 2023, 2 días después de la masacre criminal por Hamas. Y necesito decir muy claro también que era un masacre criminal, un crimen de guerra, crimen contra la humanidad. Nosotros, el Partido Comunista, palestinos y judíos juntos, estuvimos contra totalmente este crimen, y siempre dijimos que no hay justificación por cosas como eso. Tampoco la ocupación, la Nakba, todos los crímenes que hizo Israel por muchas décadas contra el pueblo palestino. Al mismo tiempo, no hay justificación por los crímenes que hace el gobierno de Israel por 2 años ya. Y era muy claro para mí, 2 días, como dije, después de la masacre en el sur de Israel por Hamas, que Israel va a hacer un genocidio, un masacre y las atrocidades en Gaza y también en Cisjordania, es muy importante decir. Y cada día es peor. Ya sabemos que hay mínimo 65,000 muertos en Gaza. La verdad es que definitivamente hay más, mucho más. Por ahora sabemos sobre 65,000, más o menos 20,000 niños. Es un genocidio. Y al lado de eso hay limpieza étnica en Cisjordania y un régimen fascista dentro de Israel. Para nosotros, como diputados y como ciudadanos en general, es casi imposible hablar o a manifestar o a criticar el gobierno en general y Netanyahu como una persona específicamente. Ayer, por ejemplo, y no por la primera vez, había una manifestación
contra el genocidio en la ciudad palestina en norte de Israel, Umm el-Fahem, y como siempre había mucha violencia de la policía contra las manifestaciones y contra la ley de Israel también. La actitud de la policía. Yo me suspendió del Parlamento en los últimos 2 años, casi un año en junto. O sea, ¿se votó una suspensión para tu ejercicio como parlamentario? Es poquito más complicado, que ellos querían expulsarme por siempre. Por eso necesita votar dentro del Parlamento y necesita 90 votos por expulsarme. Claro. Hay 120 diputados entero en el Parlamento, necesita 90 y tenía 86. Por eso no me expulsaron. Pero hay también un comité de ética, se llama, que tiene 4 diputados, 2 de la oposición, 2 de la coalición, pero bajo de en este Knesset todos los 4 son derechistas, porque hay en la oposición hay también derecha, no hay ningún representativo de la izquierda o del centro en el comité de la ética. Ellos tienen la autoridad para suspender temporal diputados y hizo eso contra yo y contra mis camaradas por cosas que hicimos contra el genocidio y que dijimos y hicimos. No es democracia. Vamos a seguir hablando justamente de tu visión con respecto a lo que pasa en Israel. A mí me interesa volver a poner en contexto la conversación, sobre todo para quienes quizás se estén sumando ahora. Estamos hablando con Ofer Kasif, que es diputado, opositor en Israel, que está de visita en Uruguay, que se irá en las próximas horas. Dicho sea de paso, hoy a las 15 vas a participar en un conversatorio que se realizará en la sede de ADUR, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, el sindicato docente de la UDELAR, en la calle Emilio Frugoni 1415, con entrada libre. Cierro ese paréntesis, pero me interesaba también repasar eso. Y vuelvo a tu percepción con respecto a lo que pasa en Israel. Dijiste recién que entendés que no hay democracia en este momento, en función, por ejemplo, de lo que padecen puertas adentro las personas que tienen voces disidentes o críticas, opositoras en este caso, como la que tenés vos, particularmente críticas con la política de Israel sobre Gaza y sobre Cisjordania. Hablabas de que se votó una suspensión para tu mandato como parlamentario, no una expulsión, sino una suspensión. Y yo quiero sumar otro hecho que también fue notorio y que te involucra, porque durante una sesión en el Parlamento israelí este año se interrumpió un discurso, una locución que estabas dando, haciendo uso de esa tribuna en la cual se coloca la persona oradora, cuando citaste a un escritor israelí llamado David Grossman, sí, en una entrevista o dichos que este escritor había realizado, conceptos que había vertido en una entrevista con el medio italiano La República. Durante años, decía la cita, me negué a usar el término genocidio, pero ahora no puedo evitarlo, después de lo que leí en los periódicos, después de las imágenes que vi y después de hablar con la gente que estuvo allí ese día cuando hiciste uso de la palabra y dijiste esto citando al escritor, se te terminó, sacando por la fuerza de la tribuna parlamentaria en la que estabas haciendo uso de la palabra. No por la primera vez. No fue la primera vez. Bueno, eso también da cuenta de un estado de cosas que me parece que refuerza la idea que manejabas de tu crítica a lo que se respira puertas adentro de Israel. Y ante eso, ¿cuáles son las alternativas políticas? Ahora parece que realmente no hay alternativa dentro del Parlamento, porque nosotros tenemos solamente 5 diputados y la oposición, oficialmente, la oposición formalmente, la mayoría del tiempo es con el gobierno el mínimo que todo que tiene que hacer con la franja de Gaza. Es la verdad que ahora más que antes hay más voces contra el genocidio. Ellos dicen guerra, pero como dije, para mí no hay guerra.
especialmente por la fe de los rehenes israelíes y los soldados israelíes. Pero no tiene ningún interés sobre la mayoría de la oposición, no tiene ningún interés sobre el bienestar y la vida de los niños de Gaza, los palestinos. Y por eso, por ellos, la alternativa es solamente alternativa personal, que alguien tiene que cambiar Netanyahu, pero no tienen alternativa de los valores, de los principios. Nosotros sí, pero somos pequeños. Para nosotros, el genocidio, como la ocupación, tiene que terminar por siempre, por el bienestar y la vida de los palestinos e israelíes también. Los rehenes israelíes también, los soldados todos, pero los palestinos también. Ahora la lucha en el Parlamento y fuera del Parlamento es una lucha por alternativa valores, de principios, no solamente de personas. Y en las calles la situación es poquito mejor que antes, porque hay miles de personas, millones. Sabes que todo el país es 10 millones de personas, más o menos. Y a veces hay en todo el país, no solamente en un lugar, pero especialmente en las ciudades más grandes, hay juntos más que 2 millones de personas como en manifestaciones. Es increíble, es como cuarto de todo el país. Y más y más entienden ahora que hay genocidio que tiene que terminar, y por eso hay más esperanza. No digo que nosotros estamos la mayoría, todavía no, pero sí hace un año estuvimos como 5%, ahora creo que estamos no como comunistas, como contra el genocidio, capaz 30%. Estamos más grandes, hay esperanza, pero la lucha sigue. Vos tenés una visión crítica con respecto a la situación actual que se da en Israel hacia adentro y también naturalmente de la política exterior y sobre todo sobre Cisjordania y Gaza de Israel, pero también tenés, según lo recaba una entrevista que te hizo La Diaria a comienzos de este mes, una visión crítica con respecto a la lógica democrática o no democrática de Israel desde su fundación como Estado. Le dijiste a La Diaria a comienzos de septiembre: Israel para mí nunca fue una democracia, pero había elementos democráticos. ¿Qué estás cuestionando ahí de la historia política israelí? Dije también, no me acuerdo si está ahí, que Israel nació como etnocracia y no democracia. ¿Por qué? Democracia en los raíces de este concepto de Grecia antigua, demos es el pueblo, pero demos es más como los ciudadanos, la gente que están en un país específico. Y etnos es como un grupo que tiene las mismas, o la mitología de mismos raíces, como orígenes. Y el país, el Estado de Israel, que tiene derecho a existir. Nosotros para la solución de 2 estados, con el Partido Comunista y Hadash, para nosotros la única solución es de 2 estados, y siempre dijimos que Israel tiene el derecho a existir como un estado soberano, independiente, totalmente, pero tenemos que arreglar el carácter y los institutos de Israel. Israel nació como sobre una base de supremacía judía. No es democracia. Democracia, el valor más importante, el principio mayor en la democracia moderna es igualdad. No hay igualdad con supremacía, hay contradicciones de los conceptos. Los ambos no pueden vivir juntos. Y por eso dije, en general, que Israel nunca era una democracia, pero etnocracia. Y además, desde 1967, la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y ahora hay más o menos 40% o más de la población bajo del gobierno de Israel, no tiene ningún derecho, ni votar, ni elegir, ni mover, hablar, manifestar.
¿Qué democracia es? Y bajo de este gobierno, en los últimos 2 años y medio y más, desde la masacre de 7 de octubre, hay menos y menos derechos, porque dentro de Israel tampoco ahora los derechos civiles y políticos, que más o menos habían, nunca iguales, pero habían, ahora menos y menos. Y el gobierno de Israel quiere que y ya abolió la independencia de la prensa, por ejemplo, la independencia del sistema justicia. Hay mucha violencia contra la oposición en las calles también, de la policía y de milicias fascistas con armas. No es democracia. Cuando fuiste a ese punto en la entrevista anterior que te hizo La Diaria en formato escrito, asociaste todo eso que pasa a la definición de sionismo y también diferenciaste, porque también en esto y sobre todo desde nuestro lugar en el mundo, desde Uruguay, es importante diferenciar términos, diferenciaste sionismo de ser judío o ser y de ser israelí, que son otros dos conceptos en los que también te detuviste. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo explicarlo? Primero que nada, ser judío es más complicado porque hay no es una manera. Hay percepciones diferentes como ser judío. Hay religiosos, hay ateos. Soy ateo, pero no soy alineado por mis raíces judíos. Culturalmente tengo relación muy caliente, si puedo decir, con la cultura judía como yo entiendo. Para mí, por ejemplo, la cultura judía es lucha para justicia, es disidentes como contra los profetas, ¿no? En la Biblia. Profetas. En la Biblia siempre eran contra los reyes por las cosas malas que hicieron. Para mí es el judaísmo. Judaísmo por los ateos también es una cultura, es una religión, etc. Y también origen. Puedes decir, si quieres, como identidad étnica. Antisemitismo, que es un crimen, es una forma de racismo, que tenemos que luchar contra eso. Porque es odio por judíos, es racismo. Antisionismo es crítico de una ideología, porque el sionismo no tiene nada para hacer con los orígenes o raíces de alguien, pero solamente son sobre los que uno piensa. O sea, es ideología. ¿Y es una ideología que estoy y soy contra eso. Y otra vez, con tu permiso, ¿y qué es israelí? Israelí es alguien que vive en Israel o tiene ciudadanía de Israel, y tampoco no hay ninguna razón para odiar a alguien solamente porque vive en un lugar, tiene raíces unos o otros, o que tiene un pasaporte de un lugar. Claro. Pero ideología es otra cosa. Recién decías, antisemita no se puede ser, porque eso implica xenofobia, racismo, discriminación, pero antisionista sí, porque eso implica criticar una ideología, porque definías al sionismo como ideología. ¿Cuáles son los elementos básicos del sionismo en tanto ideología? Como dije antes, la base del sionismo es, primero que nada, ver los judíos de todo el mundo como un pueblo. Para mí no hay un pueblo, hay identidad judía. Por supuesto, que tiene derechos, que necesitan igualdad en todos lados, claro. Es parte de mi lucha, es por igualdad por judíos también, como por otros. Es una cosa, pero no es un pueblo. Hay pueblo judío israelí, no hay pueblo judío global. Es una cosa. La otra cosa que es más importante por la ideología sionista es que la ideología sionista, con todas las diferencias que hay dentro, porque hay campos diferentes, hay derechistas, hay izquierdistas, etcétera, religiosos, ateos, es que todos creen finalmente, básicamente, que
necesita un Estado donde hay supremacía judía políticamente, sino en otra manera. Para mí no es legítimo. Cuando uno repasa la permanencia en el tiempo de Benjamín Netanyahu en el poder como primer ministro, en sus 3 etapas, termina sacando la cuenta de que si tomamos como punto de partida 1996, primera vez que accedió al cargo, han transcurrido hasta hoy 29 años. De esos 29 años, en 18 estuvo en el gobierno. Primer periodo, 1996-1999, 3 años. Un segundo periodo, 2009-2021, 12 años consecutivos. Y tras una breve interrupción, durante la cual gobernó otra coalición que tuvo muchas dificultades entre 2021 y 2022, en diciembre del 22 volvió y se mantiene ya hace casi 3 años y está en marcha este nuevo periodo. ¿Cómo hay que leer esto? Tomando tu definición de sionismo, ¿se puede entender que la población israelí se volvió sionista o más sionista que hace 30 años? No puedo decir eso. La sociedad cambió, por supuesto, cambió por muchas razones antes de la masacre de 7 de octubre y especialmente después, pero no puedo decir que es más o menos sionista. Creo que la mayoría del público en Israel no piensa si están sionistas o no. Hay limpieza de la cabeza, lavar de la cabeza en el sistema de la educación en Israel, en la prensa, etc., sobre sionismo. Pues es casi ilegítimo a decir, como yo digo, que uno es antisionista. Yo digo eso, pero no es fácil por judíos a decir eso, por los palestinos, claro que sí. Pero no creo que la mayoría de los judíos en Israel piensan, soy sionista o no. Es como una identidad natural, es parte del problema, porque para mí una sociedad, no Estado, una sociedad que es democrático, es una sociedad en que gente piensa con más criticismo y escepticismo. Y en Israel no creo que esta identidad de la ideología sionista es algo que piensa sobre eso mucho. Capaz, a veces mucha gente dice, sí, soy sionista, pero cuando vas a preguntar a alguien, ¿qué es eso, sionista? La mayoría creo que no saben. Es parte de la lavar del cerebro. No es la culpa del pueblo, es la culpa del sistema. Y por eso no puedo decir que el público es más sionista. Claro que tengo que decir que es más derechista y más racista, por supuesto. ¿Más que antes? Más que antes, sí. ¿Y a qué lo atribuís? Primero que nada, el gobierno, este gobierno y otros gobiernos, un parte del problema es que, y hablemos sobre eso antes, es que no hay una oposición verdadero. No hay. Porque ¿qué es oposición en una sociedad democrática? Una oposición es un instituto, grupo, individuales, lo que quieras, que tienen y hablan y hacen cosas para tener una alternativa por el gobierno, por el líder, etc. Y sobre el sionismo, y por eso sobre esta percepción de supremacía judía, casi no hay debate en Israel. Y es parte del discurso público, que por qué no hay una alternativa fuerte, verdadera, profunda. Por eso es más fácil, casi natural, por la mayoría de la gente a ser derechista. Está bien, pero mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Vos decías que sentís que hay, por ejemplo, mayores niveles de discriminación, de señalamiento, de racismo que los que había hace capaz que 30 años. Yo marqué lo de los 30 años porque es más o menos cuando Netanyahu empieza a ser primer ministro, después del asesinato de Rabin, que él tiene la responsabilidad. Bueno, ese es un hecho fundamental. Cuando vamos a los motivos, vos entendés que también hay hechos políticos como ese que inciden en ese cambio de la sociedad israelí. El asesino de Rabin, por supuesto,
Por supuesto. Rabin, mira, mi partido en el Knesset, fuera del Knesset, cuando Rabin era primer ministro, tenemos debates. No estuvimos en el mismo partido. Tenemos debates de las ideas y prácticas, pero había también respeto de Rabin a nosotros y viceversa. Y Rabin sí quería cambiar cosas y cambió cosas, no tenía tiempo para cambiar más. Es una pregunta teórica. En teoría, digamos, teóricamente. Teóricamente, ¿qué podía hacer si no lo asesinó? No sé, pero por supuesto, ¿qué hizo? Habló con OLP. La Organización para la Liberación de Palestina. Claro, es la organización nacional, el único legítimo organización que representa el pueblo palestino. Y no solamente habló con OLP, y claro que tenía muchas reuniones con Arafat, pero Arafat y el OLP, los líderes del OLP, regresaron a su patria, bajo del gobierno de Rabin. Y por la primera vez en la historia de Israel, desde 1948, había un primer ministro que dijo y hizo cosas para legitimar la minoría nacional palestina dentro de Israel. Cambió mucho. Y sabes que el que asesinó, Rabin, dijo en las investigaciones de él que lo asesinó Rabin no porque habló con OLP, no porque quería capaz a tener un Estado palestino independiente al lado de Israel, en Cisjordania, en todos los territorios ocupados o parte, no sé. Dijo que lo asesinó Rabin porque el Rabin como primer ministro y su gobierno no eran legítimos porque tenían apoyo de ciudadanos palestinos. Y en esta manera el asesino ganó, por ahora, porque es exactamente lo que pasa ahora. Ahora el gobierno, Netanyahu, sus ministros, diputados también del Likud y por supuesto de Smotrich, Ben Gvir y otros, son los estudiantes del asesino. ¿Cómo es eso, los estudiantes del asesino? Estudiantes como una metáfora, metafóricamente. Tienen ideas similares con el asesino como el asesino Baruch Goldstein, que lo asesinó casi 30 palestinos en un morca. Este gobierno del que estamos hablando de Netanyahu, con respecto al cual tenés la visión crítica que estás desarrollando aquí, si nos guiamos por la duración del mandato, tiene todavía más de un año por delante, porque el mandato va hasta el 27 de octubre de 2026. Queda un año y un mes prácticamente. ¿Hay perspectivas de que pueda haber, teniendo en cuenta que se trata de un régimen parlamentario, algún cambio en la correlación de fuerzas que altere este horizonte de mandato de más de un año por delante, que pueda generar un escenario de elecciones anticipadas, o no es lo más esperable hoy en Israel? Primero vamos a ver si hay elecciones. Netanyahu y sus fascistas del gobierno no quieren abolar las elecciones, es muy claro. Por otro lado, y no hay contradicción, quieren hacer las elecciones más temprano. ¿Y cómo se compatibiliza lo uno con lo otro? Eso. El primero, en principio no, por supuesto que quieren abolar o posponer las elecciones. Parte de una razón, no el único y capaz no el más importante, pero una razón para continuar con este genocidio en Gaza, a sacrificar los rehenes también, es para tener una excusa porque tienen que posponer las elecciones. Pero es muy, muy difícil. Israel, como un país, no tiene constitución. No tiene constitución. Hay 3 estados del mundo que se llaman democracias, que no tienen constitución. Israel es uno de los 3. Y
pero en contrario a Inglaterra no tiene como tradición e historia de democracia. Es por otro debate. Y por eso es relativamente más fácil a posponer elecciones, pero también todavía no es tan fácil, porque hay una ley básica, se llama la ley básica del Knesset, y es muy difícil posponer o cancelar elecciones. Y Netanyahu y sus ministros y diputados saben eso. Y por eso, para mí, quieren hacer las elecciones, adelantar las elecciones, eso, más temprano. Sí. Adelantar las elecciones por una época que es más confortable, más cómodo por ellos. Por eso, yo creo que vamos a tener elecciones más o menos en febrero o marzo. El problema sobre los resultados de las elecciones es que estoy seguro, no pienso, seguro, que esto de las elecciones no vamos a tener elecciones justos, pero elecciones, ¿cómo se dice? Fraudas. Sí, con fraudulenta sería. Eso, seguramente. O sea, ya hay planes. ¿Estás diciendo que va a haber fraude electoral en Israel? Por supuesto. ¿Y por qué? ¿En base a qué? Porque puedes ver ya el plan. La policía en Israel, ya no hay policía en Israel. Hay una milicia privada del gobierno en general y de Netanyahu y Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, se llama. Específicamente, la policía es una milicia de ellos. La policía ya, las actividades de la policía ya es política. Contra la izquierda, contra la oposición, contra los árabes y por los derechistas, fascistas, etc. La policía va seguramente que la policía en el día de las elecciones y antes, por el orden de Netanyahu y Ben Gvir y otros, van a hacer cosas contra la población que es más de la izquierda. ¿Pero cosas de qué tipo? ¿De manera de que incidan en las elecciones? Mira, no es obligatorio, no es como en Uruguay, no es obligatorio a votar. Y el derecho sabe que una manera o un camino para ganar es que los palestinos, los ciudadanos árabes palestinos no van a votar y que barrios y zonas donde hay más izquierdistas no van a votar. ¿Qué van a hacer por eso? Van a enviar policía y también milicias con armas de derechistas a ciudades, por ejemplo, árabes, barrios más izquierdistas en Tel Aviv y otros lugares, para terrorizarlos. Seguramente. Y también hay proyectos de leyes para cambiar las posibilidades de ser elegir y votar. Por ejemplo, hay una ley básica de 1985 que dice que listas y candidatos que no creen que el Estado de Israel es del pueblo judío, solo del pueblo judío, prácticamente, no pueden participar en las elecciones. La Corte Suprema dijo, por 40 años, dice eso, que para revocar el derecho por un candidato, una lista, a participar en las elecciones, no es suficiente a ver que dijo o hizo algo una vez o que es algo que no es esencial contra el carácter de Israel como Estado judío. Tiene que tener como una masa crítica, ¿entendés? Para cancelar el derecho de alguien a participar en las elecciones. Ahora hay un proyecto de ley que quiere arreglar, a cambiar la ley y si tiene éxito, un candidato o una lista que una vez dijo algo que es crítico de la carácter de Israel como Estado judío, o que tiene una idea marginal
sobre eso, no pueden participar. Y si tiene éxito en eso, nosotros como Hadash y todos los partidos árabes no van a tener posibilidad de participar en las elecciones. Y si hacen eso a decir, en otras palabras, que la derecha extremista, los fascistas, van a ganar las elecciones por siempre. Es parte de que van a hacer, que quieren hacer, pero más realmente, más real y más peligroso es, como dije, sobre la violencia de la policía y las milicias derechas. Mientras en Israel ocurre lo que describís y hay hechos que te llevan a hacer las denuncias que estás haciendo, fuera de Israel, en este contexto de Asamblea General de las Naciones Unidas, se han ido sumando en los últimos días anuncios de países dispuestos a reconocer como Estado a Palestina, algunos países con mucho peso político, como Francia, como Reino Unido, como Canadá, Australia, también Portugal. Ayer el primer ministro de Japón dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Japón es una cuestión de tiempo, o sea, lo anticipó. Esa, si se quiere, presión internacional, porque reconocer a Palestina es una forma por lo menos de confrontar una de las líneas políticas del gobierno de Netanyahu, ¿puede terminar incidiendo de manera de cambiar el curso de la política interna de Israel? Necesitamos presión, por supuesto. Y este gobierno de Netanyahu no tiene interés, no solamente de los palestinos, que lo mataron en miles, capaz cientos miles, pero tampoco tiene interés del bienestar y la vida de los israelíes. El archienemigo del pueblo de Israel, y tengo que decir de los judíos del mundo, es el gobierno de Netanyahu, es el gobierno de Israel. Y el presión dentro de Israel, y hay presión, no tiene éxito por 2 años. Porque este gobierno no tiene interés sobre el pueblo. Hace lo que quieren. Netanyahu tiene interés en una cosa, a él mismo. Él tiene miedo del cárcel. Él sabe que si va a perder su oficina, va rápido al cárcel. El ambiente de él, los fascistas dentro del Likud y otros partidos dentro de la coalición, quieren solamente ocupar Gaza, a tener más tratamientos ahí, tienen ideas mesiánicas, fanáticas, y no tienen ningún interés como quiere la mayoría de los israelíes. El presión doméstico, interno, no tiene éxito. Tenemos que tener presión de fuera, pero palabras no son suficientes, basta con palabras. Es una cosa que yo salud de decisión para reconocer, ¿cómo? ¿Para reconocer? Para reconocer el Estado palestino. Claro que es una etapa adelante, muy importante, pero no es suficiente. La única cosa, y tengo que decir eso con dolor, pero lamentablemente, la única cosa que va a hacer un cambio serio por el beneficio de los palestinos israelíes también. Yo no hablo contra Israel o contra el pueblo de Israel. Yo hablo por la justicia, por todos los pueblos de la tierra. Y por el final, por todo el mundo. Y necesitamos algo más radical como boicot. Necesitamos boicot. Boicot ahora contra Israel no es contra Israel, es contra Israel capaz ahora, pero es por Israel en el futuro. Y tenemos que pensar no solamente qué va a pasar mañana o en la semana que viene, pero en un año y en las generaciones, los próximos generaciones. Por ellos, israelíes, palestinos, árabes, judíos, cristianos, todo. Necesitamos más presión para parar este gobierno loca. Estamos hablando con Ofer Kasif, que es diputado israelí, que forma parte del Partido Comunista, que integra el partido Hadash, a través del cual fue electo diputado en el año 2019, que está aquí en Uruguay. Se quedará durante algunas horas más, está ya muy cerca de terminar su estadía, y antes de irse participará
a las 15 horas en un conversatorio que se va a desarrollar aquí en Montevideo en la sede de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, en la calle Emilio Frugoni 1415. Con este recordatorio nos parece que ha llegado el momento de cerrar la entrevista, agradeciéndote, Ofer, por la presencia, deseándote una buena estadía en lo que queda y bueno, y también éxito y la mayor capacidad de convocatoria posible en la actividad de hoy. Hay un minuto para decir no? otra cosa. Quiero decir algo por los judíos de la comunidad judía y los judíos que viven en Uruguay. Es muy importante para mí porque, como dije, soy ateo, soy humanística, socialista primero que nada, pero no soy alienado sobre mis raíces judíos. Y para mí es muy importante que la comunidad judía en Uruguay va a entender que el gobierno de Israel, todo lo que hace, es contra ellos también, es contra las intereses verdaderas de la comunidad judía también. No solamente porque este gobierno de Netanyahu quiere antisemitismo, porque ellos ganan de antisemitismo, pero también como hace delegitimación por institutos global, internacional, como el ONU, como la ASHA, etc., que estos institutos son por el bienestar de las minorías del mundo, incluido, claro, las minorías judías. Acá también. Y cuando el gobierno de Israel hace esta delegitimación de institutos como eso, finalmente, eventualmente, ¿cómo se dice? Sí. Eventualmente se van a ¿cómo se dice? A hacer mal. ¿A perjudicar? Capaz. Los judíos del mundo también. Es la interés de la comunidad judía también a ser valiente y a apoyar los críticos del gobierno de Israel. Es el interés de los palestinos, de los israelíes, de los judíos y eventualmente de todo el mundo. Ofer, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias.